sexto punto, clausura y cita para las comisiones. Gracias, secretaria. Está a consideración el orden del día. Si no hay observaciones, continuamos con el siguiente punto. Se solicita se dispense la lectura del acta de la reunión anterior en razón de que previamente fue enviada para recibir observaciones y comentarios, por lo que se solicita que se someta a aprobación en votación económica. Pongo a consideración de los miembros de esta comisión si están por la afirmativa de votar el acta de la sesión anterior. Les pido lo manifiesten levantando su mano. Está aprobado, presidente. Muchas gracias, secretaria. Para los efectos del siguiente punto del orden del día relativo a la aprobación de proyectos del dictamen sobre proposiciones con punto de acuerdo, les comento que los dictámenes fueron circulados con la debida oportunidad, mismos que fueron previamente analizados en conjunto por todos y cada uno de los asesores y la Secretaría Técnica, por lo que se trata de documentos que buscaron ante todo el consenso en la redacción de los puntos resolutivos de los exhortos. Ahora bien, para efectos de economía procedimental, pido su anuencia para que votemos en forma conjunta los dictámenes respecto de los que hubo consenso. Y si desean separar algún asunto para que se discuta en lo particular, les solicitaría que así me lo indiquen. De tal manera, preguntaría si algún legislador desea que algún dictamen se separe para ser discutido y votado por aparte, y de ser el caso, solicitaría que por favor se indicase el número y el rubro del dictamen que se separe para su discusión y votación en particular. No se separa ningún asunto para la discusión en lo particular, por lo que procedemos a la votación en bloque. Solicitaría a la secretaria que someta a votación en conjunto los proyectos de dictamen respecto de los que existe acuerdo y consenso por parte de los grupos parlamentarios que integran esta tercera comisión. Perdón. Sí, diputado Preciado. Sí, solo para preguntar si hay alguno en que no haya consenso, porque ya los vamos a votar. Y la segunda, si antes de la votación se va a abrir algún espacio para si algún diputado desea comentar alguno de los dictámenes dentro de esta misma discusión. Bueno, sí, hay consenso, señor diputado Preciado, y si usted no tiene inconveniente, le sugiero respetuosamente que lo discutamos o lo platiquemos en asuntos generales. ¿Está bien? Perfecto. Entonces solicito a la Secretaría que someta a votación en conjunto los proyectos, que hay consenso. Con su permiso, presidente, someto a consideración de los miembros de esta comisión si están por la afirmativa de los proyectos de dictamen listados en el anexo del orden del día que se les fue entregado previamente y que fueron discutidos ampliamente en reunión de asesores y por cada uno de nosotros previamente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Está aprobado, presidente. Muchas gracias. Ruego a mis compañeras y compañeras de esta tercera comisión que por favor se sirvan firmar la hoja de los dictámenes que deben de estar circulando ya con ustedes. Vamos avanzando. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales y solicitó la palabra el señor diputado Preciado. También la diputada Soraya. Por favor. Muchas gracias. Sí, solamente para compartir, hemos estado atentos ya de los medios de comunicación y me parece que es un tema que atañe a esta tercera comisión, el informe que hizo el secretario de Hacienda con respecto a los
485,000 millones de pesos para dinamizar la economía. Me parece que amerita una reunión de trabajo con esta comisión, ya lo hemos solicitado para otros temas, sigue pendiente la fecha, que estoy segura que el presidente ha gestionado, pero cada vez se vuelve más importante. No estamos hablando de una cifra menor, y los comentarios que hizo el secretario de Hacienda con respecto a adelantar las licitaciones del 2020, cuando es un presupuesto que no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y que no ha corrido el procedimiento correspondiente, pues al menos nos ha llamado muchísimo la atención, y parece que es urgente que nos explique cómo van a hacer esto, saltándose lo que establece la Constitución y la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Me pareciera que en paralelo tendrían que explicarnos más bien cómo ha ido avanzando el proceso de ejercicio de los recursos públicos, cómo ha funcionado este esquema de centralización, porque más bien me parecería que lo que están haciendo es una reorientación de los subejercicios, y pues eso también implicarían proyectos plurianuales, porque no podrían ejercerlos este mismo año. O sea, todo eso requiere que nos expliquen a detalle, no puede quedarse en una simple presentación con 4 slides. También me llama mucho la atención el tema de los recursos privados que mencionaron, 50,000 millones de pesos. Tengo entendido que el FONADIN, que es el fideicomiso con el cual se pueden hacer este tipo de proyectos de infraestructura de la mano del sector privado, solamente tiene alrededor de 20,000 millones de pesos. No sé de dónde van a sacar el resto de los recursos sin impacto presupuestal, que es otro tema que llamó muchísimo la atención de la presentación. Usted es un experto en los temas. Presidente, entenderá la preocupación que como grupo parlamentario del PRI tenemos, y la urgencia, al ser una naturaleza hacendaria que compete a la Cámara de Diputados y que ahora estamos en receso, la importancia de que pudiéramos tener una reunión de trabajo para que nos aclaren todos estos temas y podamos darle certeza a la ciudadanía, y más que nada porque los montos de los proyectos son en términos generales, 20,000 millones, 5,000 millones, 500 millones. Cuando hay un proyecto ejecutivo de traza y planeación, pues podrían darnos números un poco más específicos. Entonces, sí amerita, y lo dejo a consideración de los miembros de esta comisión. Es cuanto, presidente. Muy bien, diputada Soraya. Quisiera aprovechar que usted ha hecho este planteamiento, que con todo gusto lo registro, para informarle que también en respuesta a la solicitud que hizo usted en la sesión anterior relacionada con el mismo tema, les hemos hecho llegar ya varias respuestas de informes de algunas de las dependencias a las que se les ha solicitado esta información. Aquellas que no han cumplido, que no nos han hecho llegar esos informes, se les solicitó a la Secretaría de Gobernación el jueves pasado, a través de una comunicación oficial, que en función de la responsabilidad que la Secretaría de Gobernación tiene, se les recuerde a los titulares de las dependencias que aún no entregan esos informes que lo hagan a la brevedad. Y de no hacerlo así, pues por supuesto no estaremos gestionando las reuniones de trabajo con los titulares que no han cumplido con esa solicitud. En cuanto a la petición que hoy nos presenta, en lo particular, con mucho gusto yo lo registro y hago el planteamiento desde mi posición personal. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Sí. ¿Es sobre el mismo tema? Es sobre el mismo tema, sí. Sí. Después del diputado. Qué amable. Sobre el mismo tema, por favor. Sí. Mire, presidente, la verdad, muy agradecido de poder estar esta mañana o mediodía con ustedes. Yo sí creo que hay una preocupación real por parte de las bancadas, tanto del PRI como de Acción Nacional, lo habíamos comentado previamente, sobre este tema en particular. La solicitud que se hizo hace unos días por parte de la diputada no contemplaba
el recurso que ahora se pretende destinar para reactivar la economía, que son 485,000 millones de pesos. La verdad es, lo primero que asusta es la cifra, es decir, ¿de dónde lo van a sacar? Ya con los proyectos que tienen encaminados, o salvo que no se trate de proyectos nuevos, que lo único que hayan hecho es sumar todos los proyectos que han venido mencionando y pareciera como que realmente va a haber una nueva inyección de recursos al país, cuando realmente es lo mismo que ya habían anunciado, ¿no? El Tren Maya, Dos Bocas, los apoyos directos a las personas de bajos recursos. Esa parte no la alcanzamos a comprender todavía, por eso sí creo que vale la pena platicar con el titular de Hacienda para que nos explique este plan, pues más allá de los medios de comunicación, ¿no? Qué bueno que lo dicen en el Twitter y en el Facebook y en los medios, pero yo creo que debe haber un diálogo entre poderes y creo que vale la pena, sobre todo, y sin denostar a los senadores, sobre todo con la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva en materia presupuestal. Entonces sí vale la pena que pudiera, en este vacío que hay mientras estamos en receso, que pudiera o comparecer a la Comisión Permanente o una invitación para trabajar con él, con la mejor de las intenciones, de poder conocer la información que él seguramente tiene de primera mano y que además, hay que decirlo, a lo mejor pareciera que cuando uno invita a un funcionario a comparecer, se trata como para venir a golpearlo y la realidad es que no, a lo mejor el plan es bastante bueno y a lo mejor lo que requiere es que apoyemos y a lo mejor lo que requiere es que a lo mejor podamos aportar algunas ideas antes del 7 de septiembre, que es el término que marca la Constitución para presentar el paquete económico, y por supuesto que en ese paquete pudiera ya venir incluidos algunos de los proyectos, inclusive plurianuales, que nos permitiera tener una discusión más amplia en la Cámara de Diputados en materia presupuestal. Ese es un primer tema que creo que vale la pena discutir con él. Y un segundo tema que a mí me tiene preocupado es el tema de Baja California. Y van a decir que qué tienen que ver con esta comisión, pero yo se lo voy a decir. Si los tres poderes de Baja California, incluyendo los municipios, siguen apostando a que son un estado independiente y que no dependen de esta república, que está concebida desde el artículo 39 hasta el 45 en una república federal, donde los estados firmaron un pacto federal en el cual se someten a una autoridad federal y, por supuesto, en su mayor parte dependen de los recursos federales que se mandan por parte del gobierno de la república. Sí vale la pena platicar con el secretario de Hacienda la posibilidad de suspender las participaciones federales al estado de Baja California, por supuesto, porque no puede ser que un gobernador electo esté denostando a los poderes de la federación y de pronto se crea que no hay mecanismos para que desde el Senado de la República, que tienen facultades inclusive para desaparecer poderes, cosa que no lo tiene la Cámara de Diputados, pero también existe una fuerza presupuestaria, es decir, si ellos van a iniciar un periodo constitucional de un gobierno que de facto está violando la Constitución al crecer un periodo del 2 a 5 años, pues por supuesto que la Federación puede no desconocer ese gobierno y por supuesto puede suspenderle los recursos que en materia federal llegan. Y esto implica suspender obras, suspender presupuestos para el Estado y por supuesto valdría la pena discutirlo con el secretario de Hacienda. Es decir, también hay mecanismos de aquí para allá. Y no estamos hablando del último estado que entró a nuestro país y que se quiso hacer independiente, que fue Yucatán, sino creo que sí vale la pena que discutamos estos temas con el secretario de Hacienda, independientemente de algunos otros que seguramente tendrán los demás diputados para poder pues tener la claridad, inclusive en muchos de los casos poder apoyar al gobierno de la República, que en algunos temas tenemos coincidencia, como el combate a la corrupción, en otros, lamentablemente, estamos muy distantes de llegar a un punto de encuentro. Sería todo, presidente. Gracias, diputado Preciado. El señor senador, nada más, después la diputada Gelo, después la diputada Pilar. Perdón, que yo le había dejado que el diputado, bueno, el senador José Luis Preciado hiciera uso de la palabra, la había solicitado antes, pero con mucho gusto decidí mi lugar. Pero si gusta usted también lo hago encantado, no tengo ningún problema, de veras. Qué amable. Gracias, señor presidente. Recojo también la inquietud externada por introducir el tema.
relacionado con el anuncio, a mi juicio es una buena noticia, del secretario de Hacienda y Crédito Público que abordó la diputada Soraya y de la cual ha abundado el diputado José Luis Preciado. Sin embargo, pues sí me parecería importante fijar aquí una posición en lo que tiene que ver con, pues, delimitar las posiciones que tienen que ver con la invitación a la reunión para o comparecencia del secretario de Hacienda. Creo que estamos adelantándonos demasiado a una serie de especulaciones, de cuestiones que, aunque entiendo el sentido de la inquietud, sin embargo, bueno, yo parto primero de la buena fe y que tenemos confianza, yo creo que seguimos teniendo confianza, la gran mayoría de los mexicanos, las instituciones, en este caso la institución presidencial, encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la legitimidad, el respaldo que sigue teniendo indudablemente. Y creo que este anuncio es muy claro en el sentido de buscar invertir una cantidad muy importante para reactivar nuestra economía, para lograr dinamizarla y lograr un crecimiento económico que pueda venir a ayudar a la generación de empleo. Yo creo que un anuncio de esta naturaleza aquí o en cualquier parte del mundo siempre será bienvenido, sino de los problemas principales que venimos arrastrando es el estancamiento de nuestra economía, la falta de crecimiento a lo largo ya de muchísimos años, de varios sexenios, que pues ha propiciado la parálisis, incluso índices de recesión económica, aunque menores, pero el crecimiento ha sido pues muy menor, por no decirlo mediocre, de aquello que se ofreció. Ahora bien, yo creo que, como lo informó el señor presidente y que él lo recoge, lo hará nuevamente de encauzar por las vías institucionales, más allá de hacerlo con el secretario de Hacienda. Bueno, todos sabemos que el nombre del Ejecutivo Federal, quien conduce la relación de carácter institucional con los demás poderes, es la Secretaría de Gobernación, que bien nos ayudará a reforzar estos planteamientos. Entonces, yo creo que es atendible este planteamiento, señor presidente. Creo que es importante que se nos den más detalles, como lo presentó la diputada Soraya. Todos los mexicanos estamos interesados, las fuerzas productivas indudablemente, la clase trabajadora, la clase patronal, todos estamos interesados, no nada más los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ahora bien, lo que sí creo, con todo respeto, diputado Preciado, siento que mezclar un tema que incluso abordamos durante toda la sesión de la Comisión Permanente de la sesión anterior, creo que se fijó una clara coincidencia, más allá de las naturales diferencias entre representantes de las diferentes fracciones parlamentarias, que incluso nos llevó a que, habiéndose suscrito un acuerdo por los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sin embargo, un representante de su partido prácticamente antes de que, apenas al arrancar, prácticamente se rompió planteando que se abriera el debate sobre el tema de Baja California, que yo tuve que intervenir también para plantear que efectivamente se abriera el tema, porque no creamos conveniente que se estuvieran haciendo una serie de imputaciones y descalificaciones al presidente de la República, haciéndolo responsable de algo que no le compete. Ha quedado muy clara la coincidencia en el sentido, se ha violado el artículo 40 constitucional que establece que somos una república democrática, representativa, sobre todo federal, y que tienen los estados integrantes del Pacto Federal tienen que apegarse a los principios que marca la propia Constitución General de la República. Y por lo tanto hay que esperar a que se agote todo el procedimiento. Estamos convencidos que las acciones de inconstitucionalidad que se van a presentar van a echar abajo esta intentona de vulnerar el régimen constitucional de la Federación, y además de que trata de violentar la voluntad expresada en las urnas
del pueblo de Baja California para elegir a un gobernador única y exclusivamente por 2 años, no porque se amplíe el periodo por 5 años. Entonces yo creo que este tema fue suficientemente analizado y discutido. Prácticamente pues ya no se agotaron los demás puntos del orden del día en una sesión que terminó alrededor de las 5 de la tarde. De tal manera que yo plantearía que eso lo dejáramos por separado para que pudiéramos pues dar causa y agilizar la reunión aquí de esta sesión. Ese es mi punto de vista y comparto con la diputada Zelaya lo que expresó y parcialmente con lo expresó por el diputado Preciado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Diputada María de Los Ángeles Huerta, si es tan amable, por favor. Yo también quisiera, presidente, compañeros diputadas, diputados, pedirle particularmente a los diputados del PRI y del PAN que hagan uso de la paciencia que han tenido, por ejemplo, para los casos de Obredrecht o el tema de Rosario Robles o el tema de Lozoya o la corrupción galopante que hubo en sexenios anteriores y para los cuales mostraron tener una muy admirable paciencia para no llamar ni a comparecer, ni a preguntarles, ni a nada. Nosotros, como usted lo dice muy bien, tenemos mucha confianza en nuestro gobierno. Llevamos ahora, a partir del cambio del secretario de Hacienda, unas cuantas semanas, mientras el secretario está tomando las riendas otra vez o dándole continuidad al proyecto que había. Así que creemos que de ninguna manera, o es mi opinión, acompañando por supuesto al senador, es el momento de llamar a comparecer o a trabajar al secretario de Hacienda, porque sabemos que la decisión que se está tomando respecto a esta inversión para activar el desarrollo económico, pues se necesita de un poco de tiempo, ¿verdad?, para poder procesarse. Así que no estaría de ninguna manera de acuerdo con que ahorita mismo se le llamara a un grupo de trabajo, porque no es necesario. Y en segundo lugar, diría, como también solamente para reafirmar la idea, esto de Baja California lo están usando, me parece a mí, con todo respeto, diputados, senadores, para tratar de taparle el ojo al macho y tratar de ustedes echarle la culpa a alguien como usando una especie de cortina de humo, con todo respeto, porque fueron los diputados del PAN quienes aprobaron esta terrible medida. Y entonces nos han puesto a toda la federación en un problema constitucional. Y entonces, además de que lo hicieron así, todavía no quieren esperar a los tiempos pertinentes. Hay que agotar los procedimientos de este acto corrupto cometido por los diputados del PAN y del PRI y eventualmente de Morena, por supuesto, en Baja California, y eventualmente esperar qué pasó. ¿Por qué quieren? Ya utilizamos una plenaria para hablar del tema. Ya hemos estado insistiendo, a pesar de que el problema es como generado, ¿no? Lo generan el partido, principalmente la mayoría panista del Congreso, y luego quiere que dediquemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad?, cuando estamos esperando que se agote el procedimiento. Entonces, yo diría que no son temas compatibles, que esperamos y tengamos la misma paciencia que ustedes tuvieron para casos 1000 veces más graves que los que ahora están demandando que nos apuremos, y que nosotros, los diputados de Morena, con todo respeto, le digamos que efectivamente vamos a trabajar en los temas necesarios en el terreno del presupuesto y otros aspectos, ¿verdad? Y estaremos por supuesto, con toda la consideración de sus peticiones. Pero me parece que en los contextos en los que las hacen, pues a veces no están pensando primero en el daño que ya causaron, primero en el estado en el que dejaron a este país en todos los terrenos, y luego, en lugar de decir, oye, ya que hicimos tanto mal, vamos a tener un poco de paciencia, ¿verdad?, y de tolerancia y de coadyuvar a quienes están ahora tratando de levantar este tiradero, y en lugar de eso están en esta actitud de que venga, que comparezca y que nos diga y que nos explique y que no, pues no. No es así. Yo no creo que vaya así la cosa. Creo que hay que estar mucho más serenos, mucho más pacientes y mucho más tolerantes. Parece que ustedes saben de eso, así que yo los invito a que hagan uso de esa
pues característica, iba a decir yo virtud, pero no estoy segura. Es cuanto, gracias. Bien, tiene la palabra la diputada Pilar Lozano. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, como decía el senador Cristóbal, sin duda alguna a nuestro país hace falta un crecimiento económico y generaciones de empleo y muchas cosas más. De eso no nos cabe la menor duda. Sin embargo, yo sí quiero comentar que estoy de acuerdo con mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, de la diputada Soraya y del diputado Jorge Luis Preciado, porque creo que sí es fundamental. Número uno, como lo dijo la diputada Soraya, no podemos o no se puede dar un adelanto al tema de las licitaciones cuando ni siquiera se sabe cuál va a ser el presupuesto, porque no hemos trabajado todavía en el presupuesto del siguiente año. Y otra cosa sumamente fundamental es el tema, el secretario de Hacienda, yo creo que por lo menos sí debería, entiendo que bueno, pues está tomando las riendas, que apenas lleva un par de semanas en el cargo, pero creo que sí debería, por lo menos en la comisión permanente para eso es, lo comentó el diputado Preciado, es para tener estas reuniones de trabajo, para poder coadyuvar. Realmente lo que queremos es eso, es construir, es poder hacer las cosas de una manera mejor. Y en este sentido, sí tal vez me preocupa el tema, por ejemplo, de los presupuestos plurianuales. Entonces, si al menos pudiera el secretario de Hacienda tal vez darnos información sobre eso, para que nosotros en el legislativo, en la Cámara de Diputados, pues pudiéramos hacer un acompañamiento al secretario y poder por lo menos saber cuáles son estos planteamientos que él trae de estos presupuestos plurianuales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Pilar Lozano. Tiene el uso de la palabra la senadora Imelda Castro y posteriormente el señor diputado Preciado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Creo que son varios temas y también diversas ópticas de los mismos temas. En principio de cuenta, efectivamente, creo que es importante que pues, el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pueda estar en una reunión de trabajo en la comisión permanente o en esta comisión, puesto que hay diversos temas importantes que en las próximas semanas o el próximo mes, ya fuera de la permanente, pues van a estar en la agenda legislativa. Y ya lo decía el diputado Preciado, del proyecto de política económica, los criterios de política económica, el proyecto hacia septiembre que le corresponde a la Cámara de Diputados, ciertamente, pero que está todavía esta parte de los ingresos que nos corresponde al Senado. Entonces, es evidente que sí es una necesidad. Y bueno, con este dato superveniente, como dicen los abogados, de esta interesante propuesta del presidente de la República de la inversión para reactivar la economía, que la verdad lo primero que debiéramos tener todos es felicitar al presidente por esta decisión, porque gobernadores, presidentes municipales, organismos civiles han venido teniendo una opinión crítica en las últimas semanas, diciendo que, bueno, y los técnicos, los expertos hablando de una recesión técnica, recesión económica técnica, y todos estos actores que decía ahorita, cuestionando que no llegan los recursos federales a estados y municipios. Para nosotros es un tema muy claro, no es un cambio de gobierno, aunque parezca una letanía, pero es un cambio de régimen, es evidente. Sin embargo, de acuerdo a todas estas voces, pues que el presidente de la República esté planteando esta inversión, ¿no? De cerca de, ¿qué? Sí, 500,000 millones de pesos, me parece que va a ayudar muchísimo al mercado interno, porque hasta ahora lo que ha habido es una redistribución del gasto público en estos meses, es decir, el dinero público se ha redistribuido para diferentes sectores de la sociedad, los sectores vulnerables, etcétera. Pero para poder complementar la reactivación del mercado interno, pues obviamente se requiere la inversión pública, ¿no? Que reactive diferentes industrias, sobre todo la industria de la construcción. Entonces, evidentemente que como poder legislativo, pues estamos obligados a que esa información se clarifique. Sin embargo, yo lo que planteo es que esto se reoriente por los cauces institucionales,
primero es un planteamiento muy interesante, pero no es un punto de acuerdo. Entonces tiene que darle un curso en función de que se está presentando por primera vez como tal. Entonces tiene que ser un punto de acuerdo para discutirse y en su momento dictaminarse. Pero no debemos olvidar que hay lineamientos. Es decir, la comisión permanente tiene lineamientos que aprobamos en la sesión, no sé cómo se dice, fundacional de la comisión, de esta permanente, que primero tiene que haber informes específicos, no solo los informes que se dan por las dependencias en términos generales, sino sobre temas específicos. Si aquí hay un tema específico, bueno, solicitemos a la Secretaría de Hacienda que se presente el informe lo más pronto posible, y una vez que se presente, entonces podemos hablar de una reunión de trabajo con el secretario. Yo creo que eso es lo más importante, retomar el cauce institucional. Y en el tema de Baja California, bueno, no quiero yo repetir pues, lo que ya se ha dicho. Todos estamos en contra de lo que se dio ahí. El Senado ya tuvo una postura muy clara, un pronunciamiento, un exhorto, etcétera, y hay tiempos. Todavía los tiempos legales están en el Estado. Es decir, si el gobernador no va a publicar el decreto, pues entonces todavía el Congreso, nos guste o no, a mí no me gusta, pero tiene, creo que unos 20 y tantos días todavía para poderlo publicar, y en ese momento se activa la controversia constitucional en la Corte. Entonces, yo de veras creo que no he descabellado quienes han hablado de desaparición de poderes, quienes han hablado de un tema presupuestal como el diputado, pero no son ni los tiempos, ni son las formas, ni el marco legal para tratar y abordar de esa manera los temas. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Luis Preciado. Gracias, presidente. Yo sí quisiera hacer algunas precisiones sobre lo que se ha dicho aquí. Entiendo que hemos discutido tantos años entre la izquierda, si es que ese término todavía existe, se sostiene. Por supuesto. Y la derecha, si es que eso existe, o el centro izquierdo, o la derecha ultra neoliberal, que de pronto lo usamos y nadie sabe ni qué es ultra, ni qué es neo, ni qué es liberalismo. Pero bueno, es muy fácil decirlo, ¿no? La ultraderecha conservadora que bla, bla, bla. Que de pronto ya sentimos como que todo lo que se va a plantear en una discusión es para descalificar. Y nosotros no hemos hablado de descalificar ni siquiera la inversión de los 485,000 millones. Quienes hemos estado ya buen rato en el legislativo, pues generalmente tienen sus reglas la aplicación de dinero. Ex ante, concomitante, ex post. Me explico. Ex ante es que el gobierno te diga cómo lo va a gastar, dónde lo va a gastar, en qué va a invertir. Y eso es lo más normal que sucede en las cámaras, sobre todo en la Cámara de Diputados, que tienen la facultad exclusiva. Entonces, no pasa nada si te dice el gobierno, mira, voy a destinar este dinero a estos proyectos, a estos programas. Eso es lo único que estamos pidiendo. Concomitante, pues ya tendrá que ser la Auditoría Superior quien vaya revisando conforme se vaya aplicando el recurso. Y ex post es una vez que entregan la cuenta pública, los diputados a través de su comisión de vigilancia pueden revisar si lo que nos presentaron al inicio, ahora voy a hablar con música de fondo y de banda además. Muy alegre. ¿Sí? Si lo que nos presentaron al inicio coincide con lo que se fue revisando y concluye con los proyectos que de un inicio se anunciaron. Eso no tiene nada de malo, creo que es lo más correcto. Entonces yo coincido en la inversión y felicito al presidente de la República. También coincido en el combate a la corrupción. O sea, por supuesto que las principales denuncias con el tema de Odebrecht, la estafa maestra, el socavón, la denuncia contra el Baster Gordillo, la detención, la denuncia contra Romero de Champs. Yo voté el desafuero de Romero de Champs siendo diputado federal, como también voté el de Bejarano. Hemos estado en una lucha constante contra la corrupción. La primera vez que fui diputado inhabilitamos a los 8 alcaldes del PRI y del PAN. No tenemos ningún problema en señalar la corrupción. El problema es la paciencia.
Y sí hemos sido muy pacientes, y en eso coincido con la señora diputada, porque ya corrimos 7 meses y los principales nombres de las personas involucradas pues siguen tranquilamente en la calle. O sea, yo de pronto me pregunto, ¿cómo se puede detener a Alonso Ancira en España y no se puede detener a Lozoya en Polanco? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, sigo sin entender ese amparo que le van a regalar al exgobernador de Veracruz, como sigo sin entender por qué no se ha detenido al exgobernador de Chihuahua, que también ha sido perfectamente señalado por nuestro gobernador Corral. Sí me preocupa el tema de la corrupción, pero lo que más me preocupa es que pueda haber un acuerdo en el que al final del día nadie vaya a parar a la cárcel y que la ley de extinción de dominio no se pueda aplicar sobre estas personas porque no se puede ir contra el artículo 14 en materia de retroactividad de la ley. Entonces, sí estoy preocupado porque esta paciencia, no mía, del pueblo de México, se está agotando. Yo creo que sí hay una gran expectativa, hay una gran esperanza. Por supuesto, el presidente sigue conservando el nivel de popularidad, a pesar de haber pasado del 82% de aprobación al 60%, pues ha perdido 20 puntos en 6 meses, pero sigue siendo un 60% de la gente que todavía le tiene confianza. El problema es que si llega a perder otros 10 puntos, pues ya la mitad de la población no va a estar muy convencida de lo que realmente se está planteando. Entonces sí creo que debemos empezar a ver resultados a la brevedad y que eso que se anuncia en los medios, como hoy la nota sobre Rosario Robles, pues que se haga efectiva. O sea, creo que vale la pena que empecemos a ver cosas más serias. Mire, por ejemplo, en la detención del abogado que estaba desayunando con Romero de Champs, todos pensamos que iban a detener a Romero de Champs. Y no, se fue tranquilamente después de pagar la cuenta. ¿Quién sabe si sería tan tranquilamente? Iba nervioso, eso sí. Iba nervioso. Sí creo también que sí tenemos una preocupación de escuchar al secretario de Hacienda, porque todos los indicadores a nivel nacional, a nivel internacional, dicen que no vamos a crecer más allá del 0.9, el mejor, 0.2, el peor. Pues a lo mejor el secretario de Hacienda, como lo tiene su jefe, tiene otros datos que nosotros no conocemos y a lo mejor vale la pena conocerlos, coincidir y apoyar. Creo que la intención no es venir y criticarlo, golpearlo, yo soy enemigo de eso. Creo que vale la pena tener información, pero también que pueda obtener un punto de vista de los diputados en el que a lo mejor podamos aportar alguna idea que se nos pueda ocurrir. Y por último, señor presidente, a mí me encanta esto que siempre que se debate en Baja California, dicen, es que los diputados del PAN votaron, pero se les olvida que el candidato era un senador de Morena y el beneficiado de la reforma es el gobernador electo que salió de un partido de Morena. Entonces, si bien los diputados, que el PAN ya los expulsó y que creo que hicieron mal porque hay un acto de corrupción, pero cuando hay un acto de corrupción hay alguien que se corrompe, pero también hay alguien que los corrompe. Y ese que los corrompe es el que se beneficia de esa decisión de haber aportado algunos recursos para que esta votación fuera realidad, pero también hubo 3 alcaldías que respaldaron la decisión. Y esas 3 alcaldías pues no pertenecen por lo menos a Acción Nacional. Entonces creo que sí vale la pena situarnos en el contexto adecuado. El principal beneficiado de un acto de corrupción es un gobernador, lamentablemente senador de la República, que por supuesto participó por las siglas de quien en el uso de la palabra solo hizo el señalamiento hacia los diputados de Acción Nacional, que es absolutamente reprobable lo que hicieron. Y finalmente, yo sí creo que vale la pena explorar otros mecanismos de presión para que ese Estado vuelva al Estado constitucional y que volvamos otra vez a mirar el 39, el 40, el 41 constitucional, porque se viola lo más grave, ni siquiera es el pacto federal, es la certeza jurídica. Es decir, la gente cuando está emitiendo su voto debe saber a quién, por qué partido y por cuánto tiempo está eligiendo a ese gobernante. Y es un tema de soberanía, es el tema del 39, que sí señala perfectamente que la soberanía reside originariamente en el pueblo y la soberanía se expresa a través del voto, como lo escribió Juan Jacobo Rocío en el contrato social hace casi 200 años. Esa sería mi participación, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Jorge Luis Preciado.
la diputada María de los Yo por último, Ángeles. presidente, muchas gracias. Nada más para hacer dos o tres aclaraciones que me parecen pertinentes. Por supuesto, yo no hablaba de la paciencia que tuvieron, de lo que yo hablaba es de la paciencia que tuvieron 12 o 20 años y en el rotundo, y también me refería al rotundo fracaso que tuvieron en el combate a la corrupción. Los diputados y senadores, el gobierno, perdón, del PRI y del PAN. Así que no hablaba de la paciencia de los 7 meses. Después de cómo ha quedado este país, yo creo que es poca todavía. En segundo lugar, quiero decir que no se vale, me parece a mí, tratar de confundir a la opinión pública diciendo, o a alguien en esta sesión, diciendo que la responsabilidad de que alguien esté en la cárcel tiene que ver con el Ejecutivo, porque mejor que nadie usted sabe perfectamente bien, como todos, que aquí en este país tenemos un poder que es independiente, que es el poder judicial, quien tiene la tarea de hacer de que se castigue a los responsables de esta galopante corrupción y que pues no todavía estamos viendo resultados. Y básicamente lo que yo quiero decir ya nada más para terminar es que el secretario de Hacienda no está violando nada. Él está tomando decisiones acerca de el timing de las licitaciones y otras cosas. No hay ninguna violación de ningún tipo, por lo tanto no hay que llamarlo a nada. Y si hay algunas dudas, como ya bien lo dijo la senadora, lo que habría que hacer, de acuerdo con las propias reglas de la comisión, primero es pedir un informe. Y si este informe acerca de cómo se va a invertir o de las definiciones que se están tomando en esa materia ya no le satisface a alguien, entonces ya podremos solicitar una reunión de trabajo posterior. Pero en todo caso, primero de lo que deberían de hablar. Ahora, si leen la prensa, yo le puedo pasar varios artículos, ahí queda perfectamente claro y una explicación perfectamente hecha por nuestro secretario Herrera de cómo es que se está tomando. Bueno, ahí está la información. Si a usted no le gusta la información, a nosotros nos satisface porque nos parece completa, suficiente, bien elaborada y bien difundida, pero si por alguna razón a usted no le parece eso, es muy respetable. Entonces, eventualmente, tal vez se pudiera pedir un informe un poco más detallado para que usted se entere o si tiene algunas dudas y entonces, después de eso, ya ver si hay motivo para una comparecencia. Pero me parece que hay que cumplir con los procedimientos, me parece que no hay que hablar como acusando a alguien de que estuviera haciendo algo que no está haciendo. Bueno, entonces, si sí está haciendo bien, si sí está definiendo bien su política económica y hacendaria, bueno, entonces vamos a que lo siga haciendo, ¿verdad? Y si usted tiene algunas dudas porque no le queda tan claro con toda la información de difusión periodística que tenemos, no le queda claro, pues entonces ya podríamos proceder. Pero me parece que ¿sabe? Yo creo que es una cuestión de formas, con todo respeto, diputado, y la manera en cómo se están a veces eso haciendo no son las que a mí me parecen. ¿No es cuánto? El tema creo que está rodando en lo mismo, si no tiene usted inconveniente. Yo nomás quería hacer una precisión, presidente. Adelante. Eso después último vendría- que dijo Nada más, la perdón. diputada es el problema que tenemos, que nos informan a través de los periódicos. Lo que queremos es que nos mande un informe y ver al secretario y preguntarle. Si nos vamos a informar entre el Ejecutivo y el Legislativo a través del Twitter o los periódicos, pues vamos a tener un intermediario cuya información puede o no puede ser de calidad, no la estoy descalificando, pero qué mejor que venga y platiquemos un rato. Sobre procedimientos, si me permite, señor presidente, de procedimiento estrictamente. Yo creo que ya hay coincidencia, ya se acordó causar el planteamiento. Yo le sugeriría, someta a la consideración si está suficientemente discutido para que no se prolongue indefinidamente y a ver si podemos estar de acuerdo. Sí, gracias, señor senador. Precisamente es lo que iba a plantear a esta comisión, que de acuerdo a los diferentes posicionamientos que cada uno y cada una de ustedes ha hecho, todos importantes, considero que el tema está suficientemente discutido y registramos la propuesta original en donde hay coincidencia y lo presentaremos en la siguiente comisión. Quisiera comentarles finalmente que
en esta comisión, al aprobar hoy estos 10 dictámenes, sumamos 60 ya dictámenes que deben y que están pendientes de aprobarse en el Pleno. Pongo también y solicito su apoyo respetuoso para que se consense al interior de sus fracciones que estos 60 dictámenes se pudiesen en la sesión de mañana pues dictaminar y se pudieran hacer en bloque a efecto de poder avanzar en otros términos. Esa es una sugerencia respetuosa, ya que todos estos asuntos han tenido el consenso al interior de esta comisión. Finalmente, preguntaría si alguien más… Más una pregunta. Mande, 60 ¿de cuántos turnados? 404, de 404 asuntos. Bien, si no hay otro asunto que plantear, les ruego que nos pongamos, perdón, señor diputado. Es que me han pedido también a los años. Sí, pero ya hemos quedado, no, es el mismo tema. José Luis Montalvo Luna, para hacer el trabajo. Sobre, señor diputado. Yo, aprovechando que estamos en asuntos generales, quería hacer un comentario con relación a las proposiciones con punto de acuerdo que estamos aprobando el día de hoy. Entiendo que ya los aprobamos, pero yo no quisiera dejar pasar que en el punto número 10 de estos hay una proposición con punto de acuerdo que va dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. A mí me parece, está aprobado y entiendo como tal que así fue, pero yo creo que pues estamos generando un precedente para que esta comisión permanente, el Honorable Congreso de la Unión, pues se vuelva un gestor, un intermediario para el tema de la obra pública. Porque dice, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en virtud de sus atribuciones, así siempre ha sido, valore incorporar al Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024 el tramo carretero comprendido entre el municipio de Allende y el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila y Zaragoza. Y bueno, yo no sé si el efecto que tenga el que esta comisión esté aprobando y exhortando, pues sea el camino para buscar o que busquemos todos los demás en relación al tema de la obra pública, pues que estemos buscando este conducto, este canal, ¿no? O sea, lo dejo ahí para que se establezca y se valore si la comisión tendría que estar haciendo este tipo de exhortos como tal. Bien, señor diputado, lo tomo en consideración. Bien, pues solicitaría ponernos de pie, por favor, son tan amables. Y siendo las 14:05, se levantan los trabajos de la 9ª reunión ordinaria de la 3ª Comisión de Hacienda, Agricultura y Obras Públicas de la Comisión Permanente, correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio de la 64 legislatura del Congreso de la Unión. Y me permito recordarles de manera respetuosa a ustedes que la próxima sesión será el martes 30 de julio a las 13 horas. Por su asistencia, por su generosidad, muchas gracias. Es que hoy es… Perdón. Martes 6, perdón. Martes 6, gracias. Una disculpa, por favor. El martes 6 a las 13 horas. Muchas gracias a todos. Gracias por su presencia.